Grandes genios e inventos de la humanidad. Guglielmo Marconi y la radiotelegrafía. Hasta los tiempos de Marconi, a finales del siglo XIX, esto es todo lo que solía quedar en el mar después de un naufragio. En el espacio había calma absoluta. Se habría intervenido mucho más rápido con la ayuda del cable, pero en el fondo del mar no había posibilidad de contacto con las redes telegráficas. Las palabras y las cifras se envían como señales Morse. Cada letra se forma mediante la combinación de impulsos eléctricos cortos y largos. En aquella época era un sistema de mensajería habitual. Pero al cabo de pocos años surgió el primer competidor del cable en el espacio. Bolonia presumía del hallazgo de la electricidad, muy favorable para el inventor Guglielmo Marconi, el hijo más famoso de la antigua ciudad universitaria. En la actualidad, los radiotelegrafistas italianos se siguen llamando marconisti. La electricidad le fascinó enseguida. Aprendió de investigadores destacados los conocimientos para sus futuros descubrimientos. No habría podido hacerlo con una educación regular. Su madre, irlandesa, crió a sus hijos en el bilingüismo y les dio una extensa formación. Hasta en la música. Guglielmo tocaba el piano. Pero cuando un día de vacaciones a los 20 años leyó un artículo sobre las pruebas del físico alemán Heinrich Hertz, se marcó un objetivo profesional claro: transmitir mensajes mediante ondas electromagnéticas. Entre dos extremos de alambre salta una chispa. Esta emite ondas electromagnéticas. Por ello, en el receptor se produce una segunda chispa. Las ondas se propagan en forma circular como ondas luminosas. Estas son las bases que sentó Heinrich Hertz. En la misma época, el ruso Alexander Popov experimentó con la electricidad atmosférica y creó la antena de varilla para su detector de tormentas. El francés Édouard Branly creó su cohesor, el primer receptor. Ante las ondas de radio, las limaduras metálicas contenidas en un tubo se volvían conductoras y cerraban el circuito del receptor. Marconi instaló en él un dispositivo que volvía a mezclar las limaduras para que pudieran reaccionar a nuevos impulsos. Firme en su objetivo, se encerró a trabajar en la planta superior de la casa de sus padres. Su padre pensaba que todo aquello eran fantasías y una pérdida de tiempo, pero su madre creía en él y le llevaba la comida a su laboratorio. Tras 2 años, consiguió hacer sonar un timbre a 9 metros de distancia y transmitir señales Morse con una antena de chapa cuadrada. Pronto la convirtió en una antena de alambre, que instaló en el jardín para poder abarcar distancias mayores con ondas mayores. Inventó la toma de tierra. De un golpe, el alcance aumentó cientos de metros. Era el momento de intentar por primera vez enviar las señales más allá de su visibilidad. Su hermano llevó su fusil con él. Un disparo era la señal acordada para el éxito. Un ayudante llevaba el aparato receptor. Se alejaron 2,5 kilómetros. Sobre la mesa, todos los aparatos requeridos: un teclado Morse, esferas de Hertz, un inductor de tensión y una batería. Marconi fue el primero en utilizar la misma antena para el emisor y el receptor. Con el teclado Morse envió 3 señales cortas que produjeron 3 pequeñas chispas que, a su vez, produjeron las ondas.
incredibile! Funziona! Mamma mia! Todo un éxito. Sus señales atravesaban bosques, paredes, niebla, noche, mares y montañas. Invisibles, misteriosas. Desde entonces, sus pruebas pudieron explicar un fenómeno que se escapaba a los sentidos del hombre. La energía agitaba los electrones en la antena y ellos producían las ondas de emisión. Italia no mostró ningún interés. Fue Inglaterra la que se lanzó a aprovechar las grandes posibilidades del descubrimiento para sus flotas. Ni siquiera los escépticos ingenieros pudieron encontrar el truco. Con antenas sujetas con cometas, Marconi superó casi 15 kilómetros de agua y transmitió el primer radiotelegrama. El rey de Italia, interesado en él de repente, se empeñó en ver al rey de las ondas de 24 años. Después de su visita, sus aparatos se empezaron a instalar en los buques de guerra italianos. El espectro de frecuencias del emisor y el receptor seguía siendo muy amplio, pero permitía solicitar ayuda. Se amontonaban los informes que aseguraban que los barcos eran más seguros con el telégrafo de Marconi. Ahí es donde surgió el problema más grave: filtrar un mensaje concreto a través de la lluvia de ondas. Con constantes mejoras en el aparato receptor, que posibilitaron un ajuste de la frecuencia más preciso, el emisor y el receptor pudieron trabajar de una forma más fiable. Marconi alquilaba el aparato y además el telegrafista, una nueva profesión. La única condición era que solo estaba permitido intercambiar señales entre sus estaciones, un monopolio. Tenía un total de 800 patentes de telegrafía. La primera búsqueda por radio de la historia sirvió para detener al Dr. Crippen, un asesino, cuando escapaba a América en barco. En el hundimiento del Titanic, 700 pasajeros consiguieron sobrevivir gracias al SOS del telegrafista. Después de aquello, el mundo acordó adoptar frecuencias comunes. En esta caricatura, Marconi le entrega las pobres almas al dios del mar.